Hola, soy el profesor Israel. Tenemos las demostraciones geométricas y las características de los cuadriláteros. Un cuadrilátero es un polígono de 4 aristas y 4 vértices, o dicho de otra forma, con 4 lados y 4 esquinas. Vamos a hacer una demostración para que miremos cómo funcionan las características de los cuadriláteros. Tenemos el ejemplo 1, nos pide demuestre que un cuadrilátero cuyos lados opuestos son congruentes es un paralelogramo. Siempre para hacer una demostración hay que saber quién es la hipótesis y quién es la conclusión. La hipótesis son todos aquellos datos que ya nos da el problema. En este caso es un cuadrilátero cuyos lados opuestos son congruentes. Y también lo podemos ver en la figura. Esas líneas que están ahí significan los lados que son congruentes. La que tiene una línea quiere decir que es congruente con el otro que tiene una línea. Y el que tiene dos líneas con el otro que tiene dos líneas. Vamos a escribirlo entonces. Quiere decir que el lado AB es congruente con el lado CD. Y el lado DA es congruente con el lado BC. Y la conclusión sería que el cuadrilátero es un paralelogramo. ¿Y qué es paralelogramo? Bueno, quiere decir que los lados opuestos son paralelos. Y lo indicamos con esa como flechita ahí. Y el otro lado también tiene que ser paralelo. Ahora lo vamos a escribir en forma de símbolos. La conclusión entonces sería que el lado AB, dos líneas, significa paralelo con el lado CD. Y el lado DA es paralelo con el lado BC. Bien, ya tenemos nuestra hipótesis y nuestra conclusión. Ahora vamos a ir analizando. Primero queremos saber qué es eso de paralelogramo. Vamos a ver qué es eso primero. En este caso, un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados opuestos paralelos. Bien, ¿y cómo sabemos cuándo algo o dos líneas o dos segmentos son paralelos? Pues cuando en esas dos líneas sabemos que sus lados alternos internos, en este caso beta y teta, son congruentes, o sea que tienen la misma medida. Vamos entonces a trazar esas líneas en la figura. Vamos a tomar esas dos y la diagonal, que es la que estamos marcando en rojo. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a ver que sus ángulos alternos internos, en este caso, eso que estamos marcando ahí, el ángulo CAB, estamos marcando 3 puntos, y el ángulo ACD tienen que ser congruentes. Bien, pero tenemos otro par de ángulos alternos internos. Los ángulos BCA tienen que ser congruentes con el ángulo DAC. Bien, entonces ya sabemos cómo identificar cuando dos rectas o dos segmentos son paralelos. Tengo que encontrar que esos ángulos alternos internos sean congruentes. Bien, vamos entonces a analizar esa parte. Entonces, para saber si los lados alternos internos son congruentes, necesito saber que esos triángulos que estoy marcando en azul y en amarillo son congruentes. Entonces vamos a hacer una correspondencia. Para eso necesito mover los triángulos. Los triángulos para que coincidan, para que tengan una correspondencia. Vamos a poner entonces los lados que son congruentes. Y ahí están. Pero si nos fijamos en la figura, la diagonal AC, esa diagonal, coincide en ambos triángulos. Entonces quiere decir que esa también es congruente. AC y CA es congruente. Entonces mi correspondencia quedaría de la siguiente forma. El triángulo ABC es correspondiente con el triángulo CDA. Recuerden que la correspondencia es hacer que los vértices coincidan y los triángulos tengan la misma forma. Bien, vamos entonces a empezar con la demostración. Tenemos las afirmaciones y las justificaciones. La primera afirmación es que el triángulo ABC y el triángulo CDA, sus segmentos AB es congruente con su segmento CD y el segmento DA es congruente con el segmento BC, y eso viene por hipótesis, quiere decir que ya me lo dan. Ahora tenemos la afirmación 2, que el segmento CA es congruente con el segmento AC, y eso es por congruencia de un mismo segmento, quiere decir que ese es el mismo lado para ambos triángulos, así como está en la figura. Vamos ahora con la tercera afirmación. El triángulo ABC es congruente con el triángulo CDA por el criterio lado, 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 y lo podemos ver en la figura que los lados son congruentes. Y con esta afirmación entonces podemos decir lo siguiente, que el ángulo
CAB es congruente con el ángulo ADC y el ángulo BCA es congruente con el ángulo DAC por el paso 3 y por partes correspondientes de triángulos congruentes. ¿Y por qué estoy marcando esos ángulos? Recordemos que para saber si dos segmentos o dos rectas o dos lados son paralelos, entonces los ángulos alternos internos tienen que ser congruentes, y por eso estoy indicando esos del paso 4, los ángulos que están en verde y los ángulos que están en amarillo. Ahora vamos a continuar con la demostración. Afirmación 5, que nos dice que el segmento AB es paralelo al segmento CD y el segmento BC es paralelo con el segmento DA. Y eso es por los ángulos alternos internos, que es una condición necesaria para que dos segmentos o dos rectas sean paralelas. Y el paso 4, que es la que me indica lo de los alternos internos que son congruentes. Ahora que ya sé que los lados opuestos son paralelos, entonces puedo decir lo siguiente. La afirmación 6 es que el cuadrilátero ABC es un paralelogramo, que sus lados opuestos son paralelos. Y ahí estaría entonces la demostración. Si se fijan, es importante analizar porque de ahí obtenemos varios datos observando la figura y después seguimos todos los procedimientos para poder hacer la demostración. Si se fijan que estamos hablando de cuadriláteros y utilizamos triángulos congruentes. Vamos a dejarlos ahora con algunos teoremas. Tenemos los siguientes teoremas. Recuerde que un teorema es una afirmación que se toma como verdadera y que se puede demostrar. Tenemos las condiciones suficientes para hacer un paralelogramo. Un cuadrilátero es un paralelogramo si cumple una de las siguientes condiciones. A. Dos pares de lados opuestos son paralelos. B. Dos pares de lados opuestos son congruentes. C. Dos pares de ángulos opuestos son congruentes. D. Las diagonales se cortan en el punto medio. E. Los ángulos consecutivos son suplementarios, quiere decir que suman 180 grados. Vamos con el siguiente teorema. Las diagonales de los rectángulos son congruentes y se cortan en el punto medio. Las diagonales de los rombos son perpendiculares y se cortan en el punto medio. Las diagonales de los cuadrados son congruentes y perpendiculares y se cortan en el punto medio. Ya que hemos visto estos teoremas, vamos a dejar los ejercicios. Tenemos la siguiente demostración y lo que hay que hacer solo es llenar los espacios que hacen falta. Tenemos el ejercicio 1.6 y también el mismo procedimiento del ejercicio anterior, llenar los espacios que hagan falta con las afirmaciones correctas. Vamos con el siguiente. Tenemos el ejercicio 1.7. También hay que hacer la demostración, hacer las afirmaciones y la justificación. Cualquier duda me la